Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es sábado 2 de abril del 2016. Y estamos con la visita del compañero Artigas Torres. El compañero Artigas Torres tiene una militancia muy activa en lo que es esta organización social que se conformó a nivel nacional hace un año y pico, casi 2 años, y está haciendo una interferencia, ¿puede ser? Bueno, ahora vamos a arreglar un problema técnico ahí. Estamos saliendo bien. Bueno, entonces decíamos que el compañero Artigas está participando activamente en lo que es la organización social que está peleando por la vivienda popular. En realidad, lo que se está haciendo es convocando a todos aquellos necesitados de vivienda, y vaya si hay miles y miles en nuestro país, ¿no? Y en América Latina. Uno de los grandes problemas sin resolver en América Latina es la vivienda, ¿no? La vivienda. Y los motivos son sabidos, no son difundidos. Ese es el gran problema, ¿no? No son difundidos como forma de que gran parte de la población que necesita vivienda se informe del porqué. Pero antes de arrancar con ese tema, nosotros queríamos analizar qué tiene que ver con esto. Un análisis que hace el contador José Antonio Roca, el economista José Antonio Roca, que ha estado en esta radio. Nosotros tuvimos la suerte de que haya visitado Colonia cuando presentó aquel libro, Agua, Tierra, Soberanía, crónica de una entrega no anunciada, el último libro del economista José Antonio Roca. Entonces él hace un análisis, primera quincena de abril, dice: comercio sin barreras, tratados sin mentiras. Es corto, pero creo que puede servir como puntapié para el análisis del porqué el problema de la salud, el porqué el problema de la educación, el porqué el problema de la vivienda, el porqué el problema del trabajo, el porqué el problema del salario y las condiciones de trabajo. Y hablando de condiciones de trabajo, también tenemos dos denuncias concretas, ¿no? Que son cuestiones que les pasa habitualmente a los trabajadores. Acá en Colonia, un hotel de una empresa multinacional aquí en Colonia despidió a un compañero nuestro, después de haberle hecho firmar dos contratos a término. Y ayer, que fue un día que nosotros acostumbramos a manejar en la tarde, comentábamos con el guarda en un momento, ¿no? Que parece mentira Colonia los días de lluvia, cuando debería el transporte trabajar más a pleno, es al revés, la gente sale menos. Entonces el guarda comentaba conmigo, ¿no? Dice, qué increíble, ¿no? Debería estar lleno el ómnibus. Y atrás nuestro, atrás de la mampara del chofer, una jovencita que viene en de San Carlos, le contesta, dice: por lo menos tenés trabajo seguro. Y me quedé helado, ¿no? Se interpuso en la conversación una pasajera. Entonces agarré y le pregunto: ¿dónde trabajas? Y me nombra un hotel, ¿no? Un hotel famoso, también de una empresa multinacional. ¿Qué te pasó? Dice: hasta la semana que viene no me van a llamar. ¿Pero cómo es posible? Le digo, que hasta la semana que viene no te vayan a llamar. Sí, porque soy trabajadora eventual, me dice. Entonces yo digo, ahora le llaman eventual a tener trabajadores haciendo changa. Eso hace ser changa, ¿verdad? En una empresa multinacional. Eso es natural para vos, Artigas, que sos un trabajador independiente y que mañana tenés que hacer una plancha y llamás a 2 o 3 compañeros para el día, seguro, para ayudarte en el hormigón. Sí. Eso es natural en alguien como vos, que hace muchos años sos trabajador independiente. Pero en una empresa multinacional, tener trabajadores que cuando hay mucho turismo toman a la gente, y cuando baja el turismo la mandan para la casa sin indemnización ninguna y a la espera de que la vuelvan a llamar, ¿no? Digo, esas cuestiones tienen que ver también, me parece, si nosotros analizamos lo que está pasando con la economía, con lo que plantea
El contador Roca. Yo leo esto y después pasamos al análisis de la vivienda, todas esas cosas, ¿te parece? Claro. Dice el contador, el economista José Antonio Roca. Una sopa de letras se difunde por el mundo. TLC, TISA, TPP, son siglas de tratados impulsados por grupos de poder desde Estados Unidos y Europa que borran fronteras al comercio. La publicidad oficial promete un mundo de fantasía pleno de oportunidades de crecimiento y empleo. La realidad es otra. La eliminación de barreras y controles al comercio internacional favorece esencialmente a los poderosos, los zorros en el gallinero sin fronteras. Históricamente, las potencias dominantes promovieron el denominado libre cambio, o sea, la impunidad económica para grandes empresas. La consecuencia es mayor concentración de mercado y riqueza. La particularidad de los acuerdos recientes es la presencia dominante del comercio de servicio. Finanzas, logística, imágenes, sonidos, juegos de azar, son ofrecidos generalmente por empresas cuya cabeza está en el norte. El sur consume sacrificando alimentos, materias primas, metales, gas, petróleo, bosques naturales, agua, tierra y aire. Las normas nacionales dejan de ser funcionales a la nueva dinámica del comercio mundial. La defensa de la calidad del agua, el aire, el territorio, derechos laborales, consideraciones sociales, proteccionismo, se convierten en trabas de esta expansión desenfrenada que, como en el mito del rey Midas, troca todo en ganancia, matando vida y naturaleza. Grandes corporaciones procuran un nuevo orden institucional que les facilite la evasión de controles y tributos, mientras como con una varita mágica convierten derechos humanos básicos en mercancía. El dinero es la llave de acceso a diferentes estados de calidad de servicio de salud, educación, seguridad, información, vivienda, transporte, comunicaciones, energía. Muchos estados van limitando su rol a un ruin asistencialismo incapaz de cubrir las necesidades más elementales del grueso de la población. El versito oficial se apoya en la mentira que el lucro privado asigna perfectamente el uso de recursos, aunque la realidad exhibe su monumental fracaso para gestar buen vivir. La producción de armamento, droga, agrotóxico, juegos de azar, destrucción de bosques, se ubican entre las actividades más rentables. El dios mercado exige así guerras, destrucción del medio ambiente, enfermedades, ludopatía. El triunfo del capital es la derrota de la humanidad. Ludopatía es el juego, ¿verdad? Sí, sí. El triunfo del capital es la derrota de la humanidad. Los nuevos tratados procuran consolidar el nuevo orden, privilegian tribunales económicos emanados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional por sobre la jurisprudencia nacional. A la par garantizan y extienden plazos de cobro por el uso de marcas y patentes, fruto de la apropiación de conocimientos sociales y hasta de productos tradicionales y saberes populares sobre plantas y animales. El dólar y el euro borran fronteras, mientras seres humanos son apresados o muertos por pretender ingresar como inmigrantes a Estados Unidos o Europa. El imperialismo y dependencia continúan siendo caras de la misma moneda y le seguimos cambiando riqueza por espejitos con brillo. Un buen análisis se puede ver en el editorial de Eduardo Camín de Edo Latino, Sin Fronteras, del 1 de marzo del 2016. Los mercados en competencia perfecta en la actualidad solo existen en la literatura económica. Predominan claramente los mercados dominados por un grupo pequeño de grupos económicos. La ilusión de los exportadores locales de alimentos respecto a obtener como contrapartida de la apertura de los mercados del sur, la eliminación del proteccionismo agrícola en el norte no tiene asidero real. Cuando les conviene se abren, si no, se cierran. Creo que esto sirve. Creo que esto sirve un poco para comprender, porque lo importante de esto es poder comprender
comprender qué es lo que realmente está pasando. Nosotros hace algunos días veníamos hablando de cómo se ha puesto o se ha implantado un nuevo orden en el mundo, ¿verdad? Y decíamos en pocas palabras, los países dependientes como el nuestro, con gobernantes como los nuestros, al servicio del capital, son los que sufrimos más las consecuencias de las políticas de saqueo, que a través de estos, dice Antonio Roca, sopa de letras de estos nuevos inventos de los Estados Unidos, de los países, de las grandes potencias, que es la imposición de tratados comerciales como forma de atar a los países, ¿verdad? Los tratados comerciales tienen un solo objetivo, que el país a través de su gobernante acepte el saqueo en forma legal. Te hacen firmar como quien firma con un prestamista, con un usurero, porque está desesperado por dinero, firma un acuerdo usurero que le termina obligando a la persona que firma con el poderoso a pagar algo impagable, ¿no? Que termina el poderoso quedándose con todo lo que el pobre tipo tuvo que pedir como préstamo, ¿verdad? Ahora, a lo que vos decís, Chino, que es sumamente claro eso, porque no precisa echarle agua para decir que la claridad que tiene, que si no hace poco esa sopa de letras se estampó en el norte de nuestro país, con este gobierno que a la cabeza del ministro de Transporte de Obras Públicas, Víctor Rossi, que firmó un acuerdo con el BIC por 6.000 millones de dólares con la modalidad de la APP, le dicen la APP, muy satisfecho, muy orgulloso de haber logrado ese acuerdo de 6.000 millones de dólares para reparación de caminería. Nosotros nos preguntamos al mismo tiempo, lo que más o menos nos damos cuenta de todo este verso, porque al final lo terminamos pagando todos los trabajadores, porque pagamos todos tipos de impuestos, desde la leche, la zanahoria, el tomate, la lechuga, la papa, y ahí vamos juntando a dónde va a parar toda esa recaudación de rentas generales para darle los trofeos a estos señores que han inventado la denominada, que es muy clarito lo que dice Antonio Roca, sobre la sopa de letras, ¿verdad? Entre ellas está la famosa PP, que ya está marchando ese acuerdo, donde lo vamos a pagar todos los uruguayos, mientras que nosotros decimos que cómo es posible de hacer un acuerdo marco de tremendo costo, suma de dinero, cosa que nosotros los trabajadores, los pobres, no la rompemos, porque ni siquiera los pobres podemos tener de disfrutar de cuando están las temporadas, ir a Punta del Este, a Mar del Plata, a Copacabana o a algún otro lado donde hay los pueblos turísticos, y ni siquiera en Uruguay podemos disfrutar lugares muy lindos, muy bellos, paradisíacos, y bueno, ni siquiera podemos ni andar en bicicleta, porque es así, digo, no para extremar, sino para razonar el tema. Cuando nosotros analizamos esos temas, que hay que analizarlo y decirlo con todas las letras, de cómo se maneja todo este teleteatro en función de esos grandes capitales, porque esa reparación de caminería le va a salir para el traslado de todos estos grandes capitales, estas grandes multinacionales, estas grandes corporaciones y otros más chicos que no son en ese nivel, pero que sí transitan por esas caminerías y que no son capaces de poner un solo peso. Entonces, hábilmente recurren a ese mecanismo de que nos confunden, no sabemos nosotros cómo es el tema, creemos que son esos grandes capitales que están aportando a la amortización de esa deuda contraída, la famosa PP, y bueno, y ahí vamos marchando, y ahí nos van confundiendo, y ahí, es decir, lo que también tomaría como algo muy ilustrativo cuando dice
Roca, el economista, que el triunfo del capital es la destrucción de nuestra humanidad, por lo menos de una gran parte de la humanidad, que vamos a decir que son los pobres, los desposeídos. Eso yo creo que es uno de los tantos análisis que nosotros podemos ir poniendo arriba de la mesa para poder ir entendiendo. Cuando un intelectual empieza a hacer una redacción como la que hace Antonio Roca, con una extraordinaria claridad, porque lo que se leyó allí en sus libros también están estampados, no hay nada que agregarle, porque no tiene nada para agregar con la claridad y la extraordinaria claridad que lo describe, y que nosotros tendríamos que ir impulsando todas estas lecturas, estas cuestiones que se relatan, para ir entendiendo cada día más cómo tenemos que ir encarando y encauzando el futuro de nuestra sociedad y de nosotros, de nuestros hijos y nuestros nietos, a través de una organización política que sea capaz de entender, encauzar esto, pero además hacer participar, educar, movilizar y crear una cultura política para entender todo este fenómeno que nos aqueja y que cada día nos encontramos en peores condiciones. Le doy al compañero. Sí, no, siguiendo nomás, digo, porque el tema es continuar, no cambiar la línea que nosotros arrancamos con esto de Roca, y tratar de explicar cómo funciona, ¿no? Porque seguro, vos bien decías, ellos actúan con mentiras y engaños. Entonces, es interesante, ¿no? Vos decías, y es verdad, que una de las imposiciones o condiciones que nos imponen los capitales extranjeros para instalarse en nuestro país, no solo es que se instalen en zona franca y no paguen impuestos. Ellos también le imponen a nuestro país que exista una infraestructura acorde a las necesidades de la multinacional. Entonces, el gobierno prioriza la inversión sobre las necesidades del capital. Entonces, si mañana se va a instalar una nueva pastera, como se dice, en Tacuarembó, una de las imposiciones de los capitalistas que se van a instalar en Tacuarembó es que no solo no paguen impuestos y entren en zona franca, sino que tengan una caminería acorde a las necesidades del traslado de la materia prima para producir la pasta de celulosa. Entonces, ¿qué hace nuestro país? Le pide un préstamo a un organismo internacional de crédito, o sea, endeuda a nuestro país. Endeuda en función de las necesidades del capital financiero que se instala, en este caso el ejemplo es Tacuarembó. Pero esto tiene algo que es interesante analizarlo más para atrás. Ustedes recordarán cuando se instala el gobierno del Frente Amplio en el año 2005, se elaboró una de las reformas que más le interesa a los organismos internacionales de crédito. Nosotros en varias oportunidades dijimos que tanto la reforma de la salud como la reforma tributaria no eran idea del gobierno del Frente Amplio, como así también la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Tanto la reforma tributaria, la reforma de la salud, como la creación del Ministerio de Desarrollo Social son ideas pura y exclusivamente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a hablar de la reforma tributaria. ¿Por qué los organismos internacionales de crédito necesitaban imperiosamente que este gobierno hiciera una reforma tributaria que tuviera como elemento fundamental meter hasta el último trabajador como tributario? Poner hasta el último trabajador, perseguir hasta el último trabajador para que se ponga al día con el Estado. Ustedes recordarán aquellas salidas famosas de los inspectores que terminaban en muchas ocasiones clausurando locales, pero que también perseguían a los trabajadores independientes para que tributaran al Estado. Bueno, eso tiene una explicación muy lógica. Y nosotros lo podemos decir con propiedad. ¿Por qué lo podemos decir con propiedad? Porque somos un grupo de trabajadores que nos autogestionamos y que la única forma de funcionar
en un sistema capitalista es solicitar crédito a un banco. Y cuando nosotros le solicitamos crédito a un banco, tenemos que presentar por un contador ante el banco cómo funciona y qué perspectiva tenemos nosotros a futuro, una vez que nos dan el préstamo, de poder pagar ese préstamo. Entonces, te controlan absolutamente todo, minuciosamente, Sí. como forma de que el banco se asegure a futuro que nuestra organización obrera le va a poder pagar el préstamo. Dijo el Chavo, fríamente calculado. ¿Qué exigen los organismos internacionales de crédito? Los organismos internacionales de crédito exigen una forma de pago y te dicen cómo se lo debes pagar. Entonces, uno de los elementos fundamentales que exige el organismo que te presta dinero es que el Estado tenga recaudación absoluta de la mayoría posible de los habitantes en materia tributaria. El tributo de los trabajadores, de los empresarios, de los trabajadores independientes, de todo y cada uno de los habitantes de este país, va a una bolsa que el organismo de crédito estudia, analiza para ver si te puede dar ese préstamo, para ver si con ese dinero puede el Estado pagar los intereses de ese préstamo que te realiza. Entonces, la persecución de parte del señor contador Danilo Astori, una vez que arrancó con la reforma tributaria para que todos y cada uno de los uruguayos tributaran, tenía como objetivo fundamental tener garantías de pago ante los organismos internacionales de crédito. Esto es interesante saberlo, porque más de uno dijo en aquella oportunidad, ahora sí todo el mundo va a pagar impuestos. Como que si hubiera sido un logro del gobierno que todo el mundo pagara impuestos, y se había tomado como aquel eslogan, que no es tampoco de Frente Amplista, es un eslogan del Banco Mundial, el que tiene más, que pague más, ¿verdad? Ese eslogan salió del Banco Mundial, y más de cuatro uruguayos confundidos con el eslogan, pensaron que era la aplicación de políticas tributarias justas, de distribución de la riqueza, que realmente el que más tiene, más pague. Y dio un resultado que realmente nos llamó poderosamente la atención. Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los que más tienen en este país hoy? UPM, Montes del Plata, Los Ojeros, que han hecho millones de dólares anuales de ganancia. A palabra. Y justamente son los que nada pagan. Entonces se produjo una contradicción, ¿verdad? Y esa contradicción debe ser analizada. Era un engaño. Era un eslogan para hacerle creer a la población que este gobierno hacía una reforma para que hubiera mayor justicia tributaria. Y lo que estaba haciendo era una implantación de una desigualdad absoluta en materia tributaria, y que tenía como único objetivo captar hasta el último uruguayo para que se hiciera cargo con su tributo de poder pagar junto con el resto de la sociedad, de fundamentalmente trabajadores y jubilados, los préstamos que este gobierno iba a solicitar a los organismos internacionales de crédito. Yo el otro día decía, en 6 meses o 4 meses, Mauricio Macri en la Argentina, un hombre que se ha confesado neoliberal, no como Astori. Astori se sigue autoproclamando de izquierda. Etiquetado. En 4 meses Mauricio Macri apretó el acelerador y comenzó a trasladar al capital lo que gobiernos anteriores en la Argentina se lo habían dado al pueblo, ¿no? Y decíamos nosotros, no se confundan, no crean que no vamos por el mismo camino. Y realmente vamos por el mismo camino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Mauricio Macri va en una Ferrari,
y nosotros vamos en una Forté. Pero el camino es el mismo. A la larga son las mismas consecuencias nefastas para la población. El endeudamiento de la República Argentina en 4 meses, después de haberse aplicado en la Argentina políticas de enfrentamiento al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los fondos buitre, ese endeudamiento acelerado es el mismo endeudamiento que en 11 años ha realizado la multipartidaria en nuestro país. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que a través del Parlamento le han votado al Poder Ejecutivo todos los planteos de endeudamiento con los organismos internacionales de crédito, que le han votado al Poder Ejecutivo, por ejemplo, la reforma tributaria, que fue apoyada por la totalidad de los partidos que componían el Parlamento en aquel momento. ¿Cómo puede haber vivienda? ¿Cómo puede mejorar la salud? ¿Cómo puede mejorar la educación? Frente a cada préstamo, y termino con esto y seguimos, frente a cada préstamo que solicita nuestro país, ante los organismos internacionales de crédito, automáticamente, por consecuencia, le están sacando porcentaje del Producto Bruto Interno a la salud, a la educación y a la vivienda. Es natural. ¿De dónde se van a cobrar los organismos internacionales de crédito? De los impuestos de la población, naturalmente, y de los recortes que el Estado le haga a sus deberes con la población. Porque los deberes con la población, a través de la Constitución de la República, son los artículos que dicen que el Estado debe garantizar la salud pública, que el Estado debe garantizar la educación pública, que el Estado debe garantizar la vivienda, ¿verdad? Entonces, naturalmente, la garantía del Estado, la responsabilidad del Estado para con la salud, la educación y la vivienda, para un ejemplo más claro, la recorta para tener mayor excedente de pago a los préstamos ante los organismos internacionales de crédito. Si no entendemos eso, no podemos analizar el futuro. Y seguiremos creyendo que en este país, por el camino económico que se va transitando de endeudamiento y de entrega al capital financiero internacional, dentro de estos 5 años de gobierno, de tercer gobierno del Frente Amplio, podemos mejorar la salud, la educación y la vivienda. Es imposible, porque ante cada préstamo y ante cada ingreso de capital financiero internacional, se van recortando todas aquellas obligaciones que el Estado tiene para con la población. Entonces, en materia de vivienda decimos nosotros, si no se cambia el rumbo de la política económica, si no se logra un plan nacional de vivienda popular, si hoy hay 589 asentamientos, dentro de 10 años va a haber 1.170. Bueno, sí, así, compañero, muy clarito todo esto en cuanto y en tanto, es decir, el futuro que nos va esperando y presagiando es más miseria, más hambre, más desocupación, y más violencia con el aparato represivo, con todos aquellos luchadores sociales que de distintas formas van a empezar a surgir, a explotarse, porque del aire no se vive, hay que comer, y bueno, de alguna forma hay que sacar por lo menos lo elemental que es para la comida. Y bueno, queríamos también en esa dirección, en ese marco de acuerdos donde muy claramente explicaba el compañero acá sobre el aparato recaudador, a dónde va a parar, sin nada más ni nada menos que a rentas generales. De ahí todos estos señores, es decir, van y revisan la numerología y dicen, bueno, acá a fin de año ustedes tienen que juntar tanto. ¿Cómo hacen? Sí, pero no da. Bueno, sí, cómo no. Tenemos un ministro acá que es el que está al servicio de este capital. Es decir, bueno, entonces el ministro aconseja que hay que hacer recortes en la salud, en la enseñanza, en la vivienda. ¿Y por qué no decirlos también en aquellos servicios que son prestados a la población, que son la parte jubilatoria?
¿verdad? Bueno, y con respecto a lo que dice de que tiene más, que pague más, porque hay una cuestión que yo la sentí en varias oportunidades, que cuando se habla de los exoneración de impuestos tributaria a esas grandes multinacionales, dice que hay una ley de inversiones votada, que es una ley, que la culpa la tiene la ley, no son la voluntad política que tenga Julano, Mengano o una organización política que está de gobierno turno, que la culpa es eso, que cuanto se pueda se va a eliminar, se va a derogar eso y así sucesivamente. Cuando mucho se aprieta, ¿verdad? Digo, eso yo le llamo la política camaleónica, según el momento como cambian de colores, y así sucesivamente. Y por el otro lado, yo quisiera explicar también un poco que de estos medios se han estado hablando con respecto a lo que nosotros hemos propuesto y hemos difundido en cuanto a un programa muy ambicioso que era de los representantes en el BPS a través de la Corte Electoral, con algunas deficiencias, que es cierto, que nosotros reconocemos, donde hubo un faltante de organización y distribución de representantes de la lista 2, y que esas fueron un poco, pero digo, más allá, que acá no es el debate justamente si subieron 50.000 para uno y 15.000, y que podía haber habido de 15.000 podía haber sido 30, que hubiera ganado la lista la 1 o la 2. Acá el debate es de cómo se administra eso en tanto a los recursos, que son la plata de que hay que remunerarle a los trabajadores, antecesores a nosotros y a nosotros mismos, de que han dado su vida en este país a lo largo y ancho de toda una vida, y que hoy día están viviendo sus últimos años, y en lugar de poderlos disfrutar a los últimos años, la peor situación de vida que están viviendo. Es como que se está anticipando la muerte de ellos para que así el Banco de Previsión Social no les paga más nada, no tiene que estar invirtiendo en eso porque murió y bueno, ya no tienen más nada que cobrar. Nosotros decimos esto porque también, como el tema de la ley de inversiones, también se tapa con el árbol ese el bosque, de estar discutiendo si él tenía representante en la lista 2 o no tenía representante. Acá lo que hay que ver y discutir el tema, las reivindicaciones que tenía la lista 2, de que la lista 1 decía que a lo largo del quinquenio había que llegar a una mínima de 11.500 pesos. Nosotros decimos que plata hay, ¿verdad? Para darle un mínimo de 32.500 pesos por mes a los jubilados, ¿verdad? La eliminación de esos impuestos, de esos tributos que le cobran a los jubilados cuando van a solicitar un préstamo, tanto en el Banco de Previsión Social como en el Banco de República, que te cobran los mismos intereses prácticamente que cobran los usureros, eso que brotan esos préstamos, esos prestamistas como hongo. ¿Y a quién son los que saquean? Y son a los pobres. ¿Quiénes utilizan todo eso? Y brinda todo eso porque pululan como perico por su casa, porque naturalmente y a este gobierno le sirve, o a todos los gobiernos, es decir, tanto Frente Amplio, Blanco, Colorado, Partido Independiente, son todos lo mismo, le sirve que la gente vaya, es decir, tapando agujeros de un lado al otro, pide un préstamo para pagar otro préstamo y así sucesivamente, y no se quejen y no les permita tener un tiempo hábil o un tiempo libre como para ponerse a pensar a dónde está la problemática de que él vive una problemática monetaria de endeudamiento que no lo entiende cómo va a salir de él, pero sí, eso es lo que sirve. Bueno, nosotros todos eso pensamos que eso es el eje del debate, eso es lo que habría que poner arriba de la mesa y no estar discutiendo o planteándole
cosa donde sirve nada más ni nada menos que para confundir a la gente de que el tema era que faltaron delegados de la dictadura, que eso es lo que no hay que discutir porque de cualquier forma, no es de cualquier forma. Acá lo que hay que poner arriba de la mesa es el debate con ideas, con cuestiones que la gente necesita y que nada más ni nada menos la respetabilidad de todos aquellos que recurren y que prestan ese servicio en el Banco de Previsión Social, cobren lo que tengan que cobrar, porque, repito, con 11.500 pesos, con lo que dice la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que lo lidera Álvaro García, que es de este gobierno también, dicen ellos que las estadísticas son de 64 a 65 mil pesos por mes necesitan para vivir. Nosotros le estamos solicitando, en este caso, era 32.500 pesos, y nada más ni nada menos que para los jubilados. No vamos a hablar de sueldo porque los sueldos también son otra cosa totalmente distinta a lo que realmente podía ser un jubilado. Pero un jubilado, por lo menos, que sea dignificado en sus últimos años de su vida, que lo puedan disfrutar junto a su familia, a sus nietos, y le estamos cercenando esa gran posibilidad de poder vivir dignamente sus últimos años. Como ni qué hablar del tema de la vivienda, como decía el compañero Riva, de que cómo va a haber y cómo no se van a preocupar, porque la receta del Fondo Monetario Internacional ya le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y de ahí en más hacen los mandados religiosamente, porque si no, es decir, el tema se va para otro lado. Porque es responsabilidad nada más ni nada menos que del gobierno, de que el artículo 45 de la Constitución les dice claramente que el gobierno se tiene que responsabilizar de otorgarle vivienda a todos los ciudadanos que realmente la necesiten y no tengan ningún tipo de condicionamiento en aras de que viva su vida digna, ¿verdad? Le doy al compañero. No, está bien, digo, vos estás hablando de algo que nosotros, está bien, digo, aquí tenemos un gobierno al servicio del capital que necesita indefectiblemente organizaciones sociales que le allanen el camino. Y vos estás hablando de una de las organizaciones sociales, que es la organización de jubilados, liderada por el legendario Sisto Amaro, Sí. que se denomina, al igual que el PICNT, organismo oficialista. ¿Qué son el PICNT y la organización de jubilados? Organizaciones sociales. Son organizaciones sociales que anteriormente defendían tanto los sindicatos, los intereses de los trabajadores, como esta organización de jubilados, los intereses de los jubilados. Cuando asume el Frente Amplio, no lo digo para vos que ya lo sabés, lo digo para el oyente, cuando asume el Frente Amplio el gobierno, arrastra a sus organizaciones sociales. Sabemos que históricamente los sindicatos respondieron a los partidos de izquierda. Y también sabemos que un vasto sector de los jubilados organizados respondieron a los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda se juntaron en 1971 y asumen el gobierno en el 2005. Desde 1971 al 2005 se produjo una transformación de los partidos integrantes del Frente Amplio, que pasaron de ser de izquierda a una neta y absoluta socialdemocracia. El Partido Comunista, el Partido Socialista, son socialdemócratas. Claritamente. Socialdemócratas, ¿verdad? Lo que Lenin denominaba los mencheviques, aquellos que querían pactar con la monarquía, hacer acuerdos con la monarquía y negar el proceso que venían llevando adelante los auténticos revolucionarios. Vamos a salvar la distancia, pero un ejemplo. Hoy la transformación de esos partidos de izquierda que se transformaron en socialdemócratas al servicio del capital, también arrastraron a las organizaciones sociales, que en algún momento, en 1973, convocaban a la huelga general en caso de golpe de Estado, hoy al servicio
del capital al servicio del gobierno y de la socialdemocracia, lo mismo que estas organizaciones de jubilados. Entonces, ¿qué hacen? Es fácil. Para allanarle la política económica al gobierno, tanto el PICNT como esta organización de jubilados, dirigida por el Frente Amplio, que tiene a un representante que se llama Cito Amar, es denunciar a todos aquellos que pretenden cambiar la política económica del gobierno. Entonces, si aparece una organización de jubilados que pide 32.500 pesos de jubilación mínima, estos jubilados, dirigidos por gente que allana el camino a la aplicación de la política económica, denuncian irresponsabilidad, de dónde se va a sacar el dinero, mirá la alianza que han hecho con blancos y colorados. Yo me pregunto, si mañana viene un grupo de trabajadores votantes del Partido Colorado que se suman a la lucha por un cambio en la política económica, ¿qué le vamos a decir? No, ustedes no, porque son colorados. Y los tipos te van a contestar, pero vos no querés cambiar la política económica. Sí, pero vos sos colorado y no tenés derecho. Es un bolazo, no tiene sentido. Es un atraso. Son chicanas para ensuciar, son chicanas para embarrar, para justificar lo que alguna gente está haciendo, allanándole el camino para que los capitalistas sigan saqueando nuestro país, ¿verdad? Entonces es más fácil decir, son ultra irresponsables, ¿de dónde van a sacar la plata? Qué lindo sería que esos mismos que denuncian estas cosas denunciaran los miles de millones de dólares que las multinacionales se embolsan por no pagar impuestos. Pero eso nunca sí las nombra. Sería respetable. Porque nombrar las multinacionales es un pecado. Si nombran y denuncian a las multinacionales que no pagan impuestos, resurgiría una realidad irrefutable que es producto de la política económica que aplica el gobierno, ¿verdad? Está. Y lo mismo decimos el PICNT, y decíamos recién hace un ratito, acá hay trabajadores que han trabajado en hoteles, firmas, empresas multinacionales, que le han hecho firmar 2 contratos. ¿Por qué se firma un contrato a 90 días? Primero, se permite porque el Parlamento lo permite. Un contrato a término por 90 días es gobernar para el capital. ¿Por qué gobernar para el capital? Porque le ahorra al capital el pago del despido, pero también le ahorra al capital el tener que tomar un trabajador de efectivo. Entonces, ¿qué hace el capitalista? El capitalista que tiene una ley de dónde agarrarse, una ley amparada por el Parlamento Nacional con mayoría frente amplista y por el propio PICNT. ¿Qué hace? En lugar de tener un solo trabajador todo el año, tiene 3 trabajadores y medio a 90 días. Entonces, en 10 años, tiene 30 trabajadores. Y es un negocio a ninguno le paga despido y ninguno va al seguro de paro. Entonces transforma a los trabajadores en changarines. ¿Quién ampara? ¿Quién permite estas 2 cuestiones? ¿Quién permite que las multinacionales no paguen impuestos? ¿Y quién permite en este país que los trabajadores no sean efectivos y tengan que firmar un contrato a término y a los 90 días se queden sin trabajo? El Parlamento Nacional con mayoría frente amplista. Esas cosas habría que hablar, ¿verdad? ¿Quiénes son los irresponsables en este país? ¿Los que pedimos 30.400, 500 pesos para un jubilado? ¿O los que permiten que las multinacionales se embolsen 2.000 millones de dólares anuales por no pagar impuestos? Bueno, analicen ustedes quiénes son los irresponsables. Analicen ustedes quiénes son los irresponsables. Digo, estamos llegando al final. Vos me hiciste entrar en este tema porque también tiene que ver con esto, ¿verdad? Claro. Porque la política de los tratados, de las mentiras, de las barreras, la política de no pagar impuestos, la política de pedir plata prestada, no es denunciada por los organismos o las herramientas históricas que este país ha tenido en defensa de la grande mayoría. ¿Cuáles son las herramientas históricas? Las organizaciones populares. Porque cuando un gobierno no gobierna para el pueblo acciona con esa cláusula gatillo que en muchas ocasiones hemos denominado, su herramienta social. La acciona con cláusula gatillo. El gobierno está legislando contra el movimiento popular, contra los pobres, contra los que necesitan vivienda, educación. Entonces, ¿qué hace? Cláusula gatillo. Nos organizamos y denunciamos al gobierno.
ya están las organizaciones históricas. La Central de Trabajadores es una organización histórica que nace en 1966. ¿Con qué objetivo? Defender los intereses de los trabajadores. Para defender los intereses de los trabajadores nos tenemos que enfrentar al capital, si no, no defendemos los intereses de los trabajadores. Es mentira, no es mentira. Es una gran mentira. No. Entonces acá, ¿qué se hace? Se engaña a los trabajadores y se allana el camino para la aplicación de una política económica que defiende los intereses del capital. Entonces, cuando nosotros decimos, debemos tener un salario mínimo de 12.000 pesos, como es lo que pide el PCNT, lo que estamos haciendo es gobernar para el capital, es allanar el camino para la aplicación de la política económica. Acá el salario mínimo debe ser media canasta, porque son las necesidades reales que tiene la familia, ¿verdad? Cuando pedimos 12 o cuando pedimos 11.500 para los jubilados, estamos gobernando para el capital, estamos ayudando a gobernar para el capital, ¿verdad? ¿Qué más tienen los capitalistas? Que los Sisto Amaro no mueran nunca. Ah, sí, totalmente. Claro. Que Sisto Amaro viva 1000 años para los capitalistas. Que los Fernando Pereira, que los Abdala en el PCNT sean por 200 años más dirigentes de la Central de Trabajadores. ¿Qué más quieren los capitalistas? ¿Verdad? Es interesante. Seguro sí. llegó un mensaje de saludo. Nosotros nos vamos a tener que ir. No vamos a tener que ir. Por eso yo me pongo medio... un poco eufórico, no, pero digo, te meten en el tema y realmente uno siente algo de como de impotencia a una realidad tan cínica que se plantea, ¿verdad? Digo, porque hace poco, con los consejos de salario, la directiva del PCNT, es decir, estaba muy orgulloso de que habían logrado un acuerdo marco, pero que además quedaba establecido una cláusula gatillo ante el avance inflacionario, ¿verdad? El avance inflacionario, le vamos a hablar claramente, es el costo de vida, el costo de vida. Eso es el avance inflacionario incontenible, ¿verdad? Y que se le pide que por favor no vayan a estar demarcando a los grandes capitales, a los grandes propietarios, de que sean solidarios aquellos que bueno, que Dios los va a ayudar, bueno, o que nos va a ayudar, o no sé. ¿Y cuándo aparece la cláusula gatillo? ¿Me entendés? Esa es toda una farsa. ¿Cómo te suicidas? Que vos te quedás esperando, y bueno, ¿y cuándo irá a accionar este mecanismo de cláusula gatillo? Porque entonces te van como una inyección o algo que te calme los nervios, que dejas letargado, te duermas, en lugar de dormir 8 horas, duerma 12 horas, y no te des cuenta qué está pasando en tu cabeza, o en tu alimentación, o en tu familia, o en tus cuentas, o en tu calidad de vida, ¿verdad? Y esa es la famosa cláusula gatillo que le mienten a la gente, y eso es lo que decías vos claramente, gobernar para el capital. Y ahora, como frutilla de la torta, y lo vamos a analizar porque ya se viene, y porque ya lo aceptaron todos estos dirigentes frente a Pleta, es el pacto social. Van camino a un pacto que convoca al gobierno en representación del capital financiero a toda la sociedad, sus organizaciones populares. ¿Para qué los convocan? Para anestesiarlos, para que no protestemos, para denunciar a todo aquel que dice que acá no alcanza la plata, que acá hay que movilizarse, acá necesitamos vivienda, salud, educación. No, entonces van a aparecer después del pacto, el doctor Vázquez lo va a convocar y lo va a leccionar para que salgan a denunciar a todos aquellos irresponsables que dicen que las multinacionales tienen que pagar impuestos, que la salud tiene que mejorar, que la educación tiene que mejorar, que tiene que haber vivienda popular y salario digno. Eso va a pasar y no tenemos la bola de cristal. Se lo garantizamos. Dentro de unos meses le están pegando a los radicales que piden vivir dignamente. Porque ahora vivir dignamente es cuestiones de radicales. ¿No va, Martiga? Bueno, sí, muy bien, muy clarito todo. Digo, a mí me gustan todas esas cuestiones así porque uno va armando un debate público con elementos, con herramientas, y que seamos capaces de darnos cuenta cómo vamos a edificar nuestro futuro, porque lo que estamos planteando acá no es de radicales, es simplemente o sencillamente problema de futuro, que si no peleamos nos vamos a morir de hambre acá. Claro, es cierto. Yo escucho a alguna gente decir que, viste que el Frente va a elegir al presidente de la fuerza política, y me causa gracia,
porque el único, no presidente, el único gobernante monárquico de la fuerza política es el doctor Vázquez. Ah, sí, 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 sí. Si alguno cree que el que vaya a ser candidato o que vaya a ser presidente de la fuerza política de Frente Amplio puede torcer un ápice, un milímetro, las decisiones del doctor Vázquez, es un angelito. El que lucha gana y el que no se muere de hambre. Se muere de hambre, es así.